Entonces, vamos a grabar. Correcto. Entonces, comparto pantalla para la clase de hoy, la presentación. Movimiento. Estamos estudiando el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Ya sabemos que es el cambio de posición con respecto a un marco de referencia en un determinado tiempo y describe una trayectoria. Tenemos un sistema de referencia. ¿Qué es la posición? Es el punto del espacio que ocupa el objeto en un instante determinado. Aquí tenemos un objeto, una mariposa, que está en una posición A, y en el transcurso del tiempo, por el movimiento, va a una posición B. ¿Listo? ¿Qué es trayectoria? Conjunto de posiciones que ocupa un cuerpo en movimiento, desde su posición inicial hasta su posición final. Aquí tenemos desde la posición A hasta la posición B, recorrió esta trayectoria, línea de color azul. ¿Qué es distancia recorrida? Longitud de la trayectoria, realizada por un objeto entre dos posiciones. Claro, posición A y posición B, o posición inicial y posición final. ¿Qué es desplazamiento? Longitud en línea recta entre la posición inicial y final del objeto. Línea de color verde que le he puesto aquí. Es el desplazamiento del objeto o del móvil. Con estos conceptos ya claros que debemos estar, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí nuevamente posición A, posición B. En la posición A podemos sacar en coordenadas 1 para la X, 4 para la Y. La posición B, 2 en X, 7 en Y, es la posición en A y en B. Posición inicial A, posición B, final. La trayectoria, la línea de color azul, y aquí vemos la línea de color azul es la trayectoria. Distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. Aquí le he puesto con divisiones. En este momento salió las divisiones. Dígame usted, contando desde la posición A hasta la posición B, ¿cuántos metros tiene de distancia recorrida esta mariposa? ¿Alguien que me diga? 16. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Están todos de acuerdo que es 16? ¿O alguien dice, no, para mí es más o menos? 17, dice. Correcto, 17. Si me dice 16, solo contó hasta esta línea, pero la trayectoria es hasta la posición B, desde la inicial hasta la final. Entonces es 17 espacios, 17 metros en este caso, porque cada división representa 1 metro. ¿Ya? Aquí tenemos delta S, le vamos a representar a la distancia recorrida con este símbolo. Delta S es igual a 17 metros. ¿Ya? ¿Cuál es el desplazamiento? La línea de color verde. Dígame cuál es el desplazamiento en este caso. El vector en componentes rectangulares, porque el desplazamiento es un vector. En componentes rectangulares, ¿cuánto para este caso? ¿Cuánto en X, cuánto en Y? Para el vector AB, vector de desplazamiento. 12, 3. Veamos. 11, 3. 11 para la X, 3 para la Y. ¿Ya? ¿Cómo sacamos de este 11 y cómo sacamos de este 3? Una forma sería ubicándose en la posición A y contando hacia la derecha cuántos espacios hay hasta llegar a la posición B horizontalmente y luego verticalmente cuántos espacios hay. Y se ve que son 11 en X y 3 en Y, componentes rectangulares del desplazamiento. Otra forma sería restando la posición final menos la posición inicial. ¿Cuál es la posición final? El punto B. Resto la posición inicial, que es el punto A. En X, 12 en X menos 1 en X.
¿cuánto da? 12 menos 1 sería 11. Y en Y, 7 menos 4, 3. ¿De acuerdo? Sería otra forma de sacar las componentes 11, 3. Estamos hasta ahí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Un ejercicio con esta figura, ¿ya? Quisiera ahí que trabajen ustedes y calculemos lo que me piden. En la siguiente figura, determine o calcule la rapidez y la velocidad con la que se mueve la mariposa desde A hacia B si se demora 10 segundos. El tiempo que se demora desde la posición A hasta la posición B es 10 segundos. Entonces, nos piden la rapidez y la velocidad de esta mariposa. La rapidez, ¿cómo calculo la rapidez? Con esta fórmula. V es igual a distancia recorrida, delta S, sobre tiempo transcurrido. ¿Cuál es la distancia recorrida? Ya vimos eso. ¿Cuál es? Para este ejercicio, ¿cuánto era? 17, correcto. Entre tiempo, 10 segundos. El dato que me dan en el problema. 17 para 10, 1,7 metros por segundo. Y ya tengo la rapidez. Esta es la rapidez de esta mariposa desde la posición A hasta la posición B. ¿Sí? Se movió a una rapidez de 1,7 metros por segundo. Ahora me piden la velocidad. Vamos a calcular la velocidad. Para la velocidad, en cambio, ¿qué aplico? El concepto de desplazamiento. Desplazamiento entre el tiempo transcurrido. ¿Cuál es el desplazamiento? Ya vimos también. Para este caso, cuánto en X, cuánto en Y, utilicemos las componentes rectangulares. El vector AB es 11 en X, 3 en Y. Ese es el vector desplazamiento AB. Componentes rectangulares del vector AB. 11 en X, 3 en Y. Para el tiempo, 10 segundos. Siguiente paso, realizo la división. ¿Cuánto queda? 11 para 10 en el eje X. 1.1. Y 3 para 10. 0.3. 0.3. Correcto. Las unidades, metros por segundo. No olvidarse de poner siempre las unidades. Como es velocidad, la velocidad o la rapidez se mide en metros por segundo. Esa es la respuesta de la velocidad de la mariposa desde la posición A hasta la posición B. 1.1 en X, 0.3 en Y. Terminado el ejercicio. ¿De acuerdo? Pasemos por el tiempo. Ahora sí, al ejercicio 2. Este ejercicio es ya parecido al que tienen que realizar usted en la guía del ministerio. Según la figura, una ave migratoria, le he cambiado de contexto, sale de la posición A y recorre las distancias de la tabla hasta llegar a la posición B. Complete la tabla y determine la rapidez en cada instante. Tenemos aquí el gráfico. Este gráfico no le dan en la guía del ministerio. Tenemos este gráfico para este problema. Y es una ave migratoria que sale de la posición A. ¿Cuál es la posición A? El origen de coordenadas. 0, 0. 0 para la X, 0 para la Y. Y empieza su movimiento, ¿sí? Pasa por la posición 1, llega a la posición 2, llega a la posición 3 y por último a la posición B. Vemos que está en kilómetros, eje X en kilómetros, eje Y en kilómetros, entonces los datos que me salen va a ser en kilómetros. Y aquí está la tabla que me dan. Primera columna dice el tramo. Tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. Segunda columna, la posición en kilómetros. S1, S2, S3, S4. El tiempo en horas. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4. Con estos datos de la tabla hay que completar lo siguiente. ¿Sí? Aquí una aclaración. ¿Qué es el tramo 1? El tramo 1 es desde la posición A hasta la posición 1. Ese es el tramo 1. ¿Cuál es el tramo 2? Desde la posición 1 hasta la posición 2. El tramo 3, desde la posición 2 hasta la posición 3. Y el tramo 4, la última posición, de la 3 a la 4. Ese es el tramo 4. ¿Sí? Eso como dato. Completemos entonces la tabla.
¿Qué tenemos que completar? La distancia recorrida, el tiempo empleado y la rapidez. La distancia recorrida es delta S. Delta S. Y vamos a trabajar en kilómetros, claro. En kilómetros está el ejercicio. ¿Cómo saco la distancia recorrida en el tramo 1? Para el tramo 1. Estos 18 kilómetros, ¿qué representa? La distancia recorrida que hay desde la posición A hasta la posición 1. El S2, que dice 63 kilómetros, representa la distancia que hay desde el punto A hasta la posición 2. Los 123 kilómetros del S3 es la distancia que hay desde el punto A hasta la posición 3. Y por último, los 144 kilómetros, que es del S4, es la distancia recorrida que hay desde el punto A todo hasta el punto B. ¿Ya? Y acá están los tiempos. Para recorrer los 18 kilómetros, esa ave se demoró 0.5 de hora, es decir, 30 minutos. Para recorrer hasta los 63 kilómetros, se demoró hora y media. Para recorrer los 123 kilómetros, 2 horas y media. Y para recorrer toda la trayectoria, los 144 kilómetros, 3 horas. ¿Cómo sacamos la distancia recorrida para el tramo 1? Restando S1 menos S sub 0. ¿Por qué S sub 0? Porque el ave salió desde el punto A, que todavía no se movía, ¿no? Desde ahí salió el ave. S1 menos S sub 0, es decir, 18 kilómetros que vale S1 y S sub 0 que sería 0 kilómetros. Realizando la resta queda 18 kilómetros. Esa es la distancia recorrida en el tramo 1, 18 kilómetros. ¿Cómo saco la distancia del tramo 2? S2 menos S1. Es decir, 63 kilómetros menos 18 kilómetros. ¿Cuánto da? 45 kilómetros. Esa es la distancia del tramo 2. La distancia recorrida en el tramo 2. ¿Cuál es el tramo 2? Desde la posición 1 hasta la posición 2. Esto. ¿Sí? 45 kilómetros. ¿Cómo saco la distancia recorrida en el tramo 3? S3 menos S2. Es decir, 123 menos 63. Me da 60. 60 kilómetros de la distancia que recorrió en el tramo 3. ¿Cuál es el tramo 3? Desde la posición 2 a la posición 3. Este tramo es el 3. Y por último, el tramo 4, saco restando S4 menos S3. 144 menos 123 kilómetros, me queda 21 kilómetros. Ya tengo entonces las distancias recorridas en cada tramo. La siguiente columna, el tiempo empleado, ¿cómo saco? El tiempo empleado en cada tramo. Es la T1 menos la T0, dice. Y Correcto. después la T2 Muy bien. menos la T1. Correcto. Entonces veo que ustedes ya lograron identificar cómo sacar. T1 menos T sub 0, T2 menos T1, T3 menos T2, T4 menos T3. Y me salen los tiempos de empleados en cada tramo. Es decir, los 18 kilómetros del tramo 1 recorrió en 0.5 de hora, es decir, en 30 minutos. Los 45 kilómetros del tramo 2, la ave recorrió en 1 hora. Los 60 kilómetros en 1 hora. Los 21 kilómetros en media hora, 0.5 de hora. Y por último, la columna 3, veo en la última columna, la rapidez. ¿Cómo saco la rapidez? Dicen es la posición dividida por el tiempo. La distancia recorrida, no la posición. La distancia recorrida entre el tiempo empleado, ¿sí? No mezclemos conceptos. Una cosa es posición, otra cosa es distancia recorrida, ¿ya? Distancia recorrida entre tiempo. En este caso, para el primer tramo sería 18 entre 0,5. ¿Cuánto da? 36 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la rapidez en el tramo 2? 45 entre 1. 45 kilómetros por hora. ¿Cuál es la rapidez en el tramo 3? 60 para 1. 60 kilómetros por hora. ¿Y cuál es la rapidez en el último tramo? 21 para 0,5. 42 kilómetros por hora. Entonces, esto usted corrobora en su calculadora. Si divide 18 para 0,5, le sale 36. Si divide 21 para 0,5, le va a salir 42. Estas son las rapideces en cada tramo. ¿Sí? Pregunta que le hago. Esta pregunta no está en la guía del ministerio, pero una pregunta que le hago. ¿En qué instante vuela con mayor rapidez?
¿En qué instante vuela con mayor rapidez? ¿Alguien que me responda en qué instante vuela con mayor rapidez la ave? El tiempo 3, dice. En el tramo 3, no en el tiempo 3. En el tramo 3, es decir, de la posición 2 a la posición 3. ¿Estamos? También le puedo preguntar, ¿en qué instante vuela con menor rapidez? Lo contrario. ¿En qué instante vuela En con el tramo 1. En el tramo 1, correcto, en el tramo 1. ¿Sí? Entonces, viendo los datos de la rapidez, vemos que es 36, 45, 60 y 42, y puedo ver en qué tramo el ave voló o se movió a mayor rapidez. El tramo 3, en este caso, a mayor rapidez, y el tramo 1 con menor rapidez. ¿De acuerdo? Listo. Otra pregunta que les hago. ¿El movimiento que realiza esta ave es uniforme? ¿Es movimiento uniforme? Sí, no, ¿por qué? No, dice, No, correcto. ¿Por qué no? Está bien la respuesta, pero ¿por qué? porque no tiene una misma velocidad. Correcto. Porque su rapidez no es constante. O lo que usted dijo, no tiene la misma rapidez o no tiene la misma velocidad. Rapidez en este caso, porque estamos encontrando la rapidez. ¿Listo? Entonces, no es movimiento uniforme porque la rapidez no es constante. La rapidez va cambiando en el transcurso del tiempo y el ave no se movió uniformemente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿este movimiento es movimiento rectilíneo? Para nada. No es movimiento rectilíneo. ¿De acuerdo? Es un movimiento curvilíneo. ¿De acuerdo? Es un movimiento curvilíneo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Vamos a dejar de compartir entonces. Ya nos queda